Bien, quiero invitarles a continuar en esta reflexión que estamos haciendo sobre Primera de Juan. Y vamos a ir ahora al capítulo 2 de Primera de Juan. Y vamos a leer del versículo 18 al 27, ¿no? Primera de Juan, del 18 al 27. Yo lo leo en la versión NBI, ¿no? Primera de Juan, del capítulo 2, del versículo 18 al 27. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Gracias, Señor, por tu palabra que, amado Dios, hoy hemos leído. Y en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a comprenderla. Una palabra escrita, Señor, hace tantos cientos de años que sin duda aún sigue hablando a tu iglesia, revelando, Señor, lo que tú en ese momento quisiste decir. Pero ahora te rogamos que nos ayudes a entender en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestra propia vida, Señor, lo que en ese momento instruiste. Gracias por Juan, Señor, este hombre que permaneció fiel, Señor, desde que te conoció, y a través de él y por la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos entregas estos principios, estas verdades, Señor, respecto de quién tú eres. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor. Por favor, que nada ni nadie estorbe, Señor, en la exposición y predicación de tu palabra, en la meditación y en la lectura de ella, Señor. Tú conoces en la condición que hoy estamos, y reconociendo y sabiendo que tú eres un Dios de propósito, entendemos, Señor, que hay algo para nosotros. Permítenos, en medio de nuestra realidad, Señor, de vida, poder escuchar, poder entender, poder reflexionar, Señor. Gracias, mi Dios, por estar aquí con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, aquí aparece, ¿verdad?, en el capítulo 2 un poco la razón por la cual el apóstol Juan ha escrito esta carta. Definitivamente, ¿verdad?, de aquellos que negaban precisamente la encarnación de Jesús. La iglesia en ese tiempo fue asolada precisamente por estas herejías y estas doctrinas que, sustentadas definitivamente, ¿verdad?, en el conocimiento, cuestionaban seriamente y horadaban seriamente el Evangelio, hasta el punto, ¿verdad?, de negar la existencia de Jesucristo, o la encarnación de Jesucristo, más bien dicho, ¿no? Y esta carta, como les dije, la escribió el apóstol Juan, cuando ya tenía una edad bastante avanzada. Es uno de los últimos documentos que forman parte del canon, ¿verdad? Se cree que se escribió cerca del año 90.
Y lo hermoso, como lo dijimos al comienzo, porque ya llevamos unos 3 domingos aproximadamente hablando sobre Juan, es que el escritor fue ni más ni menos que un protagonista, ¿verdad? Y un participante del ministerio de Jesús. Era uno de los discípulos. Y eso, de alguna forma, desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Que más bien es limitada, es interesante notar, ¿verdad?, cómo él aborda las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva, ¿verdad?, más bien testimonial, no solo la enseñanza de Jesús mismo, la doctrina me refiero yo, sino que también su experiencia personal. Hasta tal punto que también lo dijimos, ¿verdad?, que él sufre y sufrió evidentemente un proceso de transformación bastante fuerte, ¿no? Él fue uno de los discípulos que quiso hacer lobby con Jesús para tener lugares de preeminencia, ¿verdad?, para ocupar lugares privilegiados. A él se le llamó el hijo del trueno. En algún momento él le preguntó a Jesús si podía caer, ¿verdad?, trueno del cielo, ¿verdad?, sobre algunos. En fin, era un hombre impulsivo, ¿verdad?, que reflejaba la naturaleza humana. Sin embargo, ¿verdad?, también es reconocido como el discípulo del amor. Su carta, la carta primera de Juan, ustedes pueden leerla, son 5 capítulos, habla fuertemente del amor, y él sufre una transformación. Fue, según dice la historia, tal vez el único discípulo que no vivió la experiencia del martirio, ¿no? Pero fue un hombre que bendijo mucho a la iglesia. Él recibió, ¿verdad?, esta visión sobre la cual escribió el libro de Apocalipsis, ¿no?, que es el último libro de la Biblia. Y es interesante, ¿verdad?, porque él se encarga, si usted revisa, por ejemplo, el primer capítulo de esta carta de Primera de Juan, los primeros versículos muestran precisamente el peso, ¿verdad?, que él le da a su experiencia personal. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, ¿no? Es decir, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Fíjense que incluso él se atreve a decir lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con nuestras manos, ¿no? Entonces, de alguna forma él coloca, ¿verdad?, esa experiencia suya personal que lo marcó para siempre, ¿verdad?, dentro de su reflexión, dentro de esta carta. Él tenía preocupación por las iglesias, ¿verdad?, al igual que Pablo. Preocupación porque el gnosticismo, ¿verdad?, que fue una corriente muy fuerte en el primer siglo, estaba menoscabando y estaba influenciando el evangelio en la vida de las iglesias, ¿no? Yo en algún momento les compartí un poco lo que era el gnosticismo. Básicamente son tres conceptos o tres pilares de lo que era el gnosticismo, ¿no es cierto? Primero, el saber, planteaba el gnosticismo, el saber es superior a la fe sencilla de los creyentes, ¿no?, de los creyentes comunes. El gnosticismo planteaba que saber era superior a la fe. Lo segundo, ¿verdad?, que la escritura, ¿verdad?, tiene un sentido alegórico que es más importante que lo literal de la escritura. Y eso, ¿verdad?, era solo entendido por una élite, ¿no?, especial, que podía entender esa alegoría, ¿no?, y que poseían, ¿verdad?, una capacidad, una iluminación especial. Y lo tercero que plantea el gnosticismo es que la materia era mala, ¿no?, por consiguiente, moralmente neutral. Entonces, no había sido creada por Dios, ¿verdad?, porque Dios no podía crear el mal. Y estas cosas, ¿verdad?, impactaron fuertemente en la iglesia. Incluso este tercer elemento de que la materia no es mala, sino que neutral, ¿verdad?, y que Dios no puede crear algo malo, inmediatamente rechazaba la encarnación de Jesús, ¿verdad?, porque es imposible que la deidad pudiese haber sido encarnada si la materia es mala. Por consiguiente, el Jesús, ¿verdad?, era algo aparente. Y ese principio, ¿verdad?, echaba por tierra absolutamente la vida de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Entonces, ya no era 100% humano, sino que aparentaba ser.
Y eso, ¿verdad?, le imprimía, bueno, entre otras cosas más, le imprimía, ¿verdad?, una visión absolutamente distinta. Por eso que Juan, ¿verdad?, y por eso que Pablo, en fin, se dedican definitivamente a reiterar lo que es el Evangelio. Pablo lo hace de manera extensa, porque lo que estaba en juego, y aquí entramos definitivamente un poco lo que yo quería compartir con ustedes, lo que estaba en juego era ni más ni menos que la fe misma, ¿no? Y no se olviden que el Evangelio es algo que se hace real solo a través de la fe. No hay otra posibilidad. Por consiguiente, ¿verdad?, herejías y doctrinas como esta, definitivamente, ¿verdad?, atentaban contra la base misma del Evangelio, porque irrumpían fuertemente en esta concepción de fe que es necesaria para vivir el Evangelio. De hecho, Pablo lo dice en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 3, del versículo 21 en adelante, Pablo habla, ¿verdad?, de la gracia de Dios, pero que se manifiesta a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, había una preocupación especial en el apóstol Juan. La fe debía ser defendida. Fíjense que esta actitud, ¿verdad?, no solo la encontramos en Juan, fíjense, la encontramos en Pedro, ¿verdad?, cuando él en su primera carta, él también habla de la relevancia de la fe. La fe, ¿verdad?, es en Jesucristo, sustenta todo el andamiaje. Miren cómo lo expresa Pedro en su primera carta. Si ustedes revisan en su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 7 al 9. En Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Lo voy a leer. Primera de Pedro 1, del 7 al 9. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y miren lo que dice el versículo 8, lo encuentro maravilloso. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Fíjense que esa expresión, ¿verdad?, refleja definitivamente la relevancia estratégica de la fe en Jesucristo. Y tanto es así que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice, ustedes no lo han visto, pero creen en Él. Me parece que el domingo pasado cantamos un himno maravilloso que se llama Él vive, ¿no? Él vive, Él vive. Y una del estribillo, de la frase dice, Él vive porque Él vive en mi corazón, ¿no? Y esa expresión es maravillosa porque sustenta, y así ha sido la experiencia de la fe a lo largo de todos estos siglos. Por eso que aparece, ¿verdad?, esta defensa absoluta de Juan, de Pedro, de Pablo. Y por eso que ellos resaltan definitivamente que este evangelio se vive por fe. Pablo incluso por ahí en alguna parte lo dice, me parece que en 1 Corintios dice que vivimos por fe, no por vista. No por vista. Entonces, es evidente, ¿verdad?, la preocupación de estos hombres, ¿verdad?, de estos hermanos nuestros, de estos siervos de Dios, para fortalecer la iglesia ante la pretensión de algunos. Fíjense, estoy volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, donde estábamos, ante la pretensión de algunos de querer engañar. Estas cosas, dice en el versículo 26, les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Y hoy día vivimos una realidad cultural y social, ¿verdad?, que es fácil percibir, donde aparecen muchas doctrinas, muchos principios, ¿verdad?, que sutilmente pretenden desviarnos de esta fe sencilla, de esta fe básica, de lo que significa el Evangelio, de lo que significa Jesucristo y la obra de Dios a través de Él en aquella cruz del Calvario, donde Él derrama su sangre para perdón de nuestros pecados. Y esto, ¿verdad?, es mirado de distintos puntos de vista, interpretado de diferentes formas, y hoy día apreciamos, ¿verdad?, y es cosa de conectarse a internet, sutiles herejías
convicciones, interpretaciones que desvían, que relativizan, que confunden. Por eso, ¿verdad?, que adquiere relevancia lo que Juan está queriendo hacer, lo que Pedro está queriendo hacer, lo que Pablo está queriendo hacer, ¿verdad?, con esa primera iglesia. Y en su voluntad maravillosa, Dios ha permitido que estas cartas quedasen reveladas hasta nuestro tiempo, porque hoy día la historia es exactamente la misma. Y tal vez incluso un poco peor, si consideramos, ¿verdad?, estas redes comunicacionales, ¿verdad?, y este acceso a la información que obviamente no existía en aquella época. Pero aquí vemos en Pedro, ¿verdad?, cómo él expresa de una manera sencilla la relevancia de la fe. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, ¿no? Fíjense el apóstol Pablo, hablando precisamente de esta concepción de fe, de la relevancia, en Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, aparece también, ¿verdad?, una crítica que hace Pablo a los hermanos de Galacia, que es una región donde se ubicaban más o menos 4 iglesias. Y Pablo escribe, ¿verdad?, a estos hermanos. Y en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, miren cómo lo expresa, precisamente porque los hermanos de Galacia, ¿verdad?, estaban viviendo la influencia de estas doctrinas. Y algunos de ellos habían vuelto atrás, ¿no?, en la fe. Dice el capítulo 3 del 1 en adelante: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Fíjense, en esos 6 versículos Pablo plantea definitivamente, ¿verdad?, desde otro ámbito y con otros argumentos, la relevancia de la obra de Dios a través de la fe. Fíjense que incluso, ¿verdad?, la crítica de Pablo es a este esfuerzo humano por querer perfeccionarse, ¿verdad?, desechando la fe, este elemento, ¿verdad?, que no es posible constatar, sino que más bien hay que vivir. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Versículo 3. ¿Tanto sufrir para nada? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Es decir, la fe, ¿verdad?, en la relevancia profunda, eterna, estratégica, que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con los milagros de Dios y que definitivamente tiene que ver con la perfección o la santidad a la cual Dios nos ha llamado, la fe. Entonces lo que estaba en juego, ¿verdad?, de acuerdo a la carta de Juan, era algo profundo. Lo que está en juego hoy día, ¿verdad?, es algo profundo, es algo estratégico. La fe en el mensaje de la cruz. La fe en la sangre de Jesucristo. La fe, ¿verdad?, en la llenura y en la experiencia del Espíritu Santo. La fe, ¿verdad?, en la obra de Dios y en la revelación de Dios a través de su palabra. Ese es el mensaje. Y por eso, ¿verdad?, hay preocupación. Pero fíjense, al volver a Primera de Juan, capítulo 2, ¿no?, porque desde ahí estamos mirando todo esto, aparecen otros 2 elementos que menciona Juan en su preocupación. Y fíjense que la preocupación de Juan es en torno a una convicción que él tiene de que son los últimos tiempos. Y de que esta herejía y estas realidades y estos anticristos que niegan a Jesucristo, ¿verdad?, que relativizan la encarnación, que la niegan, ¿verdad?, incluso son personas que han salido de la propia comunidad. Pero Juan plantea, ¿verdad?, no solo la relevancia de proteger la fe, sino que plantea, ¿verdad?, algo que
que aún vivimos intensamente en la iglesia posmoderna del siglo XXI. Y son dos elementos, como decía. Fíjense lo que dice el versículo 20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Y miren después lo que dice el versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. ¿De qué está hablando Juan? De que el Espíritu Santo que mora en ellos es lo que Dios les ha dejado precisamente para entender, precisamente para luchar y resistir, precisamente para comprender, precisamente para permanecer, ¿verdad?, en la verdad. Él plantea, ¿verdad?, la realidad de una influencia. Él plantea la realidad de una negación. Él plantea la realidad de un ataque definitivamente que obra sobre la iglesia, anticristo. Es decir, todo lo que se opone a Cristo es evidente que proviene del enemigo. Pero lo relevante es entender que la iglesia tiene el Espíritu Santo. El discípulo, la discípula de Jesucristo, el creyente, tiene el Espíritu Santo. Y es tan profundo lo que Juan dice, fíjense como lo repito de nuevo, ustedes en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Sin duda, ¿verdad? Juan, muy probablemente, ¿no?, también está recordando las enseñanzas de Jesús, porque Jesús, ¿verdad?, cuando Él era joven y formaba parte, ¿verdad?, del grupo de discípulos, Juan escuchó a Jesús decir, me voy, pero les voy a dejar al Consolador. Él les va a recordar, Él les va a guiar, Él les va a enseñar. Por consiguiente, lo que está haciendo Juan no solo es compartir, ¿verdad?, una experiencia personal, sino que también está recordando la enseñanza de Jesús que en aquella época, ¿verdad?, les impartió. Fíjense lo que dice el Evangelio. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, ahí vamos a leer algunos versículos, ¿no? Juan 14, versículos 16 al 18, además del versículo 26. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Versículo 18. Y miren el versículo 26 ahora de Juan 14. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñaré todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús habla, ¿verdad?, de manera sencilla, breve, pero profunda respecto del ministerio del Espíritu Santo. Fíjense las expresiones de Jesús, ¿no? Dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, para que los acompañe siempre. Fíjense en el versículo 17, la mitad del versículo 17. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes y estará en ustedes. Versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Aparece, ¿verdad?, definitivamente dentro de esta vivencia y experiencial de lo que es el Evangelio, la persona del Espíritu Santo con una participación activa y protagónica, precisamente resguardando, acompañando, enseñando, dirigiendo la fe de los hijos de Dios, para que les acompañe siempre.
para que esté en ustedes. Él les va a enseñar. A eso está apelando Juan, que fue la experiencia que él mismo vivió. Si ustedes revisan los primeros versículos de Apocalipsis, se van a dar cuenta que cuando él estaba en el Espíritu de Dios, precisamente, él recibe la revelación que después él escribe, ¿verdad?, las cartas a las 7 iglesias. Es decir, hermanos queridos, la presencia y la realidad del Espíritu Santo es esencial, crucial en la vida cristiana evangélica, así como lo es la fe. Llevamos, ¿verdad?, algunos minutos y hemos hablado de la estrategia, ¿verdad?, de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero ahora hablamos, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, de no dejarnos solos y de dejar al Consolador, ¿verdad?, porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios para que nos acompañe, para que nos instruya, para que nos recuerde, para que nos guíe. De eso está hablando Juan. Ustedes no son como ellos, ustedes conocen la verdad, la unción está con ustedes. Esta palabra, la unción, ¿verdad?, es una palabra que en el mundo evangélico cristiano hoy día es muy usada. Los que tienen la unción y los que no tienen la unción, ¿no? Entonces hay algunos predicadores que se sacan la chaqueta, ¿verdad?, y tienen la unción, ¿no es cierto? O pasan adelante las personas y soplan. Te doy la unción. Y la Biblia me enseña, ¿verdad?, que esa unción, que es la presencia del Espíritu Santo, la da Dios a quien Él quiere, solo a través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Fíjense que estamos hablando de cosas que parecieran ser básicas y que tal vez las escuchamos hace 20, 30 años atrás. Sin embargo, precisamente ante una amenaza que vive la iglesia, lo que hace Juan, lo que hace Pablo, lo que hace Pedro es recordar lo esencial del Evangelio. Y que de alguna forma, ¿verdad?, nos enseña cómo nosotros hemos alambicado y construido, ¿verdad?, muchas veces doctrinas sistemáticas, pero no sé, complejas. Y aquí lo que hacen estos hombres es recordarnos lo esencial, haciéndonos notar, ¿verdad?, lo esencial que es la fe. Tú tienes el Espíritu Santo porque tú creíste en Jesucristo, tú entregaste tu vida al Señor, porque tuviste fe en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y eso te impulsa a vivir una experiencia sobrenatural. El Espíritu Santo. ¿Y por qué digo sobrenatural? Y aquí quiero ir un poquito más profundo. Miren cómo Pablo lo expresa en su carta a los hermanos de Corintios. Abra su Biblia en 1 Corintios, por favor. En el capítulo 1. Perdón, en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 16. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Son varios pasajes. Permítanme leerlos, queridos, porque hay una idea global, ¿verdad?, en este texto y que creo que está bastante clara, pero que me ayuda a comprender la relevancia, ¿verdad?, de creer en el Espíritu de Dios que hemos recibido. Porque eso es lo que está hablando Juan. Ustedes tienen la unción. Ustedes conocen la verdad. Ustedes pueden incluso ser enseñados por el Espíritu Santo. Esa expresión ha sido mal usada, digamos, ¿no? Porque hay algunos que han creído que no es necesario estudiar. Entonces, como no es necesario estudiar y es el Espíritu Santo el que me enseña, entonces yo abro la Biblia y veo el primer versículo y lo leo. No está hablando de eso. Importante el contexto, ¿no?, en el cual Juan está escribiendo. Tengan cuidado con aquellos que los quieren engañar. Lo que ellos están enseñando, ¿verdad?, niega la encarnación. Ustedes son distintos, ustedes tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, les puede enseñar. Eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, ustedes lo recibieron por fe. Por consiguiente, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, estoy hablando, parafraseando lo de Juan, Él les va a guiar. Y míralo cómo lo plantea Pablo. Versículo 6, capítulo 2, 1 Corintios. En cambio,
hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Fíjense el versículo 8, ¿no? Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Si usted se fija, hago un alto ahí, del versículo 6 al 9, Pablo ha planteado, ¿verdad?, principios, ha planteado teología, ha planteado, ¿verdad?, propósitos de Dios. Y en el versículo 10 me está diciendo que eso yo lo puedo entender por medio del Espíritu de Dios. Incluso me ha dicho del 6 al 9 que esto no tiene que ver con el conocimiento humano, porque Dios no se lo ha revelado a los sabios de este mundo, a los intelectuales, a los escolásticos, a los académicos, sino que esto es algo sobrenatural. Y ustedes que son más sencillos, que no tienen educación, ¿verdad?, son capaces de entenderlo porque Dios se los ha revelado a través del Espíritu Santo. Eso está diciendo. Y mire cómo continúa, versículo 11. En efecto, por si hay alguna duda, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Fíjense cómo lo dice, lo leo de nuevo, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana. Una vez más lo repite, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y fíjense la última frase, queridos. Tome esta frase, crea esta frase, viva esta frase. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. El Espíritu Santo es una realidad en ti. El Evangelio no consiste, ¿verdad?, en capacidades humanas, en sabiduría o filosofías humanas. Es una obra que Dios hace en nosotros. Por eso que Juan les recuerda la manera de vivir el Evangelio, la manera de enfrentar esta cultura, la manera de enfrentar estas contradicciones y este espíritu de engaño, ¿verdad?, que quiere evadirte, que quiere distraerte, es considerando seriamente en tu vida la realidad del Espíritu Santo, porque tú tienes la unción del Señor. La unción no es para los predicadores, ni para los conferencistas internacionales. No, tú tienes el Espíritu Santo. Hermano querido, y esto es de una verdad eterna, una verdad intensa. Tú tienes el Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción, ustedes no son como ellos. Eso está diciendo. Aquí hay una discriminación absoluta. Hay ellos y nosotros. Esa es la expresión de todo lo que hemos leído. Y hay un distingo, ¿verdad?, absolutamente claro. Y la diferencia está precisamente en el Evangelio, en la obra de Cristo en nuestra vida y en la experiencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y hay una coincidencia absoluta. Si ustedes se fijan en todos estos versículos, Él les va a enseñar, Él los va a guiar, Él les va a revelar lo que es de Dios. Porque si hay algo que conoce el Espíritu Santo, es a Dios. Y lo que Él les va a revelar en sus vidas es lo que es de Dios. Y no tiene que ver con esta capacidad, ¿verdad?, o con esta intelectualidad. Por eso que
Si usted sigue leyendo, si usted lee, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, a propósito de esto, fíjense, ahora lo voy a leer la Reina Valera, porque eso no lo había, pero se los quiero compartir porque esta expresión de Pablo, fíjense, versículo 25, 1 Corintios 1, 25, en adelante, ahora lo voy a leer en Reina Valera. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hay un principio tremendo y una mirada a una experiencia sobrenatural que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo se lo dice, muchos de ustedes no son académicos, ¿verdad?, ni capacitados. Y plantea, ¿verdad?, lo necio, lo débil, lo menospreciado. Eso fue lo que escogió Dios. Está hablando definitivamente de la sabiduría que proviene de Dios. Está hablando, ¿verdad?, del conocimiento que proviene de Dios. Está hablando del poder que viene de Dios. Por consiguiente, eso aún no ha cambiado. Y eso está en la iglesia, está en ustedes, está en mí, está en nosotros. Estaba en ese grupo de hermanos a los cuales Juan le escribe. Pero además de la realidad de la unción, queridos, aparece este otro elemento del cual siempre también hemos hablado. Siempre hemos hablado, ¿verdad? Hay dos pares de los cuales siempre hablamos: fe y obediencia. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo, de la unción, y el segundo, que va asociado precisamente a esta realidad, es la palabra de Dios. Fíjense, vuelvo a Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense cómo lo expresa. Versículo 20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Esa expresión de que conocen la verdad está hablando ni más ni menos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, lo que es el Evangelio. Así, de esa forma, ¿verdad? Fíjense en el versículo 24. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Lo que han oído desde el principio. ¿Qué es lo que han oído? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué han oído? El Evangelio. ¿Qué han oído? La palabra de Dios. Y en el versículo, ¿verdad? Versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Si está hablando de enseñar, si está hablando de recordar, si está hablando, ¿verdad?, lo que oyeron al principio, lo que está presente, ¿verdad?, en esta carta de Juan, no solo es la realidad de la presencia del Espíritu Santo que les ayuda, sino que también está presente la realidad de la palabra de Dios. Aparece, ¿verdad?, en esta exhortación, porque esta es una carta, como le llaman los escritores. Esta es una carta tipo sermón. No es una carta que responda a alguna consulta como alguna de las cartas del apóstol Pablo. Es una carta homilética. Y por eso que Juan, ¿verdad?, resalta este otro elemento fundamental en la vida y en la experiencia cristiana evangélica, la palabra de Dios. Incluso él menciona, si ustedes se fijan, lo acabo de leer, ¿verdad?, esta expresión, ¿no?, de permanecer en Él, como lo dice en el versículo 27, ¿no? Permanezcan en Él y tal como Él les enseñó. Tal como Él les enseñó. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Cristo. Pero Juan está recordando las enseñanzas de Jesús porque
En su evangelio él ha dicho, ¿verdad? Cuando Jesús enseña que iba a venir un consolador, Jesús les dijo a sus discípulos, Él os recordará, Él os enseñará. Pero lo crucial acá, ¿verdad, hermanos míos, es entender que en esta defensa, que en esta realidad y en esta experiencia, frente a la influencia, frente a la confusión, frente a la duda, frente al cuestionamiento, frente a la sutileza, no se olviden que uno de los pilares del gnosticismo era creer que el saber era superior a la fe. Y eso está presente hoy día. Y en la iglesia. El creer que el saber es superior a la fe. Por consiguiente, ¿verdad? Lo que encontramos en la Biblia son todos elementos que se disciernen espiritualmente, lo dijo Pablo. Se disciernen espiritualmente. Por eso que el que no tiene el Espíritu Santo no lo entiende. Para él es locura. Y por eso que un hombre sencillo, una mujer sencilla, sin instrucción, sin base, tiene el potencial de sabiduría que un intelectual no tiene. Por eso que Pablo se atreve a decir, ¿verdad? Él escogió lo necio, lo menospreciado, lo débil, que es un lenguaje absolutamente provocador, sobre todo en nuestro tiempo. Donde de alguna forma, ¿verdad?, aparece esta tendencia de querer intelectualizar un mensaje que se vive por fe, porque lo que está planteando Juan, lo que está planteando Pedro, lo que está planteando Pablo, tiene que ver con lo básico del Evangelio, desde donde nace esta experiencia personal, profunda, que finalmente se sustenta en una vida de poder, en una vida de sabiduría, porque es la obra sobrenatural de Dios en la persona. Y eso no ha cambiado. Y por eso que la iglesia ha permanecido. Han habido cuántos esfuerzos diabólicos y satánicos, cuántos conflictos y crisis en las iglesias, cuántas divisiones, cuántos problemas, ¿verdad? Sistemas políticos, religiosos, totalitarios que de alguna forma han querido apagar. Pero ha sido imposible. Y va a ser imposible. Nada prevalece en contra de la iglesia. ¿Y por qué? Porque está presente esta realidad sobrenatural. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y mientras nuestra fe esté depositada en eso, ¿verdad?, nosotros vamos a poder perseverar, nosotros vamos a poder permanecer. Por eso que la vida cristiana, ¿verdad?, no es un cúmulo de conocimiento solamente, sino que es una experiencia, es un proceso diario de vida, donde tú precisamente vives la realidad del Espíritu de Dios en ti, en tus decisiones, y donde tú precisamente vives la realidad de la palabra de Dios que te confronta tu corazón, tus prioridades, tus motivaciones. Y en esa confrontación y en esa experiencia en realidad tú vas construyendo, tú vas tejiendo tu vida espiritual. Por eso que se hace relevante, absoluta, y eso es lo que está haciendo Juan. No se olviden, cultiven, ¿verdad?, una vida espiritual profunda. Acuérdense de lo que han escuchado, de lo que se les ha enseñado. La relevancia, la pertinencia de la palabra de Dios, la vigencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como todo es por fe, y estamos hablando, ¿verdad?, de algo, o en este caso del Espíritu Santo, que es intangible, la única forma es cultivarlo personalmente. Y caemos en lo mismo, queridos. Tal vez después de toda esta lectura que hemos hecho, ¿verdad?, de distintos textos, caemos en lo mismo. Nuestra vida devocional espiritual. Porque hoy día no es menor. La presión y la influencia que hay sobre la iglesia es fuertísima. Y hay sutilezas, enseñanzas, ¿verdad?, que están en la frontera. Y Satanás quiere confundirnos. Este fue un ataque tremendo que vivió la iglesia primitiva. Un ataque fuerte. Por eso que Pablo, ¿verdad?, destinó el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, cimentar absolutamente las bases de la iglesia. Y esas son las bases de la iglesia. Y esas son de las bases de la fe. El problema es, queridos, que esto es por fe.
Por más que queramos hacer un escáner, ¿verdad?, no va a aparecer el Espíritu Santo o una radiografía. Por eso que Pablo en Gálatas, lo leímos, ¿no? Capítulo 3. ¿Ustedes creen que los milagros que Dios hace en su medio es porque ustedes hacen o son buenos? ¿O son porque creen? Ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Lo recibieron por fe. Y uno puede escudriñar, ¿verdad?, en esta experiencia evangélica, principios, promesas que se disciernen espiritualmente y que se viven por fe. Romanos 5:5, ¿verdad? Cuando Pablo habla del amor que Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por ejemplo, y eso se los doy como ejemplo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y así como eso hay otras afirmaciones. Recién leímos, ustedes tienen la mente de Cristo. Pablo dice, tenemos la mente. Hermanos míos, el desafío es creer. Por eso es que hoy día estamos, ¿verdad?, en una crisis de fe. Porque lo que hay acá, ¿verdad?, es una realidad de poder, de manifestación, de intención de Dios, de misericordia de Dios, al darnos y al permitirnos, ¿verdad?, recibir este misterio como lo expresaba Pablo, que los sabios no lo pueden entender, que los más intelectuales, ¿verdad?, no lo comprenden, que lo encuentran locura, porque se disciernen espiritualmente. Incluso por ahí, en uno de esos pasajes dice, ustedes pueden juzgar todo, pero no los pueden juzgar a ustedes. Y es eso lo que debiéramos anhelar y sobre lo cual hoy día intencionar nuestra vida. Si ustedes se fijan, queridos, estamos hablando, como otras veces lo he dicho, de una realidad permanente de vida, no de esa espiritualidad nuestra religiosa que entra y sale, que entra y sale, que entra, ¿verdad?, con el conflicto, con la crisis, pero que luego se olvida, ¿no?, y sigue viviendo su vida. Aquí hay una experiencia profunda, personal, que nos permite enfrentar la dinámica de nuestra cultura. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, ¿no?, a intencionar una vida espiritual profunda, de oración, de meditación, de reflexión. Que nuestra fe sea fortalecida. Fíjense que Pedro, no sé si se recuerdan, pero Pedro plantea, ¿verdad?, la necesidad muchas veces de vivir la experiencia del sufrimiento, porque en el sufrimiento nuestra fe es fortalecida. Y Pedro lo plantea, ¿verdad?, desde la perspectiva, ¿verdad?, de la salvación, es decir, para que nuestra fe permanezca hasta nuestra salvación, lo dice Pedro en su primera carta. Pero eso se cultiva. Eso tiene que priorizarse. Y eso significa ni más ni menos cosas tan prácticas como revisar nuestra agenda, revisar nuestros tiempos, revisar nuestras actividades. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? No hay otra forma, hermanos míos. Tenemos que quitarnos de nuestra mente, ¿verdad?, esta realidad muchas veces espiritual y religiosa que pareciera que es por osmosis o que pareciera ser más bien cultural. Aquí definitivamente hay una exhortación de Dios a la iglesia para intencionar, ¿verdad?, una práctica y una forma distinta de las demás. El ellos y el nosotros marca una radicalidad tremenda, que finalmente tiene que traducirse, ¿verdad?, no en el conocimiento de lo que nosotros sabemos y ellos no saben, sino que también a través de una vida de decisiones. Y cuando estamos frente a la realidad del Espíritu Santo y cuando estamos frente a la realidad de la palabra de Dios, eso debe llevarnos a tomar decisiones, tiempos devocionales, tiempos de oración,
tiempos de silencio delante de Dios para que el Espíritu Santo y la palabra de Dios muestre aquello que no está bien en mi corazón. Porque es la palabra de Dios, y lo dijo Jesús en capítulo 17 de Juan, es la palabra la que nos santifica, la que nos corrige. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos convence de pecado. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, que confronta nuestro egoísmo. Es el Espíritu Santo que nos permite arrepentirnos y que trae a nosotros, ¿verdad?, esa condición del alma para clamar perdón a Dios. Y es parte de un proceso. Por eso que lo que está detrás de todo esto, querido, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Es decir, Dios se las ha arreglado, ¿verdad?, para compartirnos de su Espíritu, de su palabra, porque Dios está mirando la eternidad. Y por eso que Él permite muchas veces estas crisis, para que nuestra fe sea fortalecida, porque lo que Dios quiere es que vivamos y experimentemos la salvación, mirando la esperanza, mirando ese momento en que vamos a estar en su presencia. Y todo esto está dispuesto para eso. Por eso que cuando Jesús se va, dice, no se preocupen, no van a quedar solos, no van a quedar. Él usa la palabra huérfano. Va a haber alguien que está con ustedes. ¿Y por qué? Porque Dios anhela tu vida. Dios anhela una relación contigo. Dios quiere animarte. Y que en este proceso de vida humana, ¿verdad?, con tus aciertos y tus desaciertos, con tu pecado, ¿verdad?, con tus errores, ¿verdad?, tú tengas claro que está su palabra y está su Espíritu Santo a tu lado, ¿verdad?, para animarte, para corregirte, para guiarte, para enseñarte. Y eso es parte de un Dios de gracia y de misericordia que no quiere que te pierdas. Fíjense que esta experiencia, ¿verdad?, y esta dimensión de la relación de Dios con sus criaturas, la descubrió el rey David antes que existiese, perdone que use esta palabra, porque no está muy bien dicha, Jesucristo, o la obra humana de Jesucristo. Cuando él, en el Salmo 23, que lo conocemos de memoria, él decía, ¿verdad?, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado, o tú estarás conmigo. ¿Qué significa esa expresión? Tú estarás conmigo. Hoy en la iglesia, ¿verdad?, tú estarás conmigo, tiene que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver con la palabra de Dios. Es su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es el logo de Dios. Por eso que el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia y de misericordia. Porque a pesar, ¿verdad?, de nuestra miseria, a pesar de nuestra idolatría, a pesar, ¿verdad?, de nuestros hierros, Él está con nosotros. A eso apela Juan. A eso apela Juan. A eso apela Pedro. A eso apela Pablo. Y esto no lo pueden entender aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Por consiguiente, hay algunos que no tienen el Espíritu Santo, que no son hijos de Dios. Y eso es otra realidad del Evangelio, que es dura, pero que está en el propósito de Dios. Por eso, hermanos míos, esto es algo que se discierne y se vive espiritualmente. No lo saben, no lo entienden. Los más brillantes, los más sabios, los que tienen más posgrados, los eruditos. Gracias a Dios porque hay hermanos nuestros, ¿verdad?, que tienen ese nivel de conocimiento. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría que proviene de Dios, no de la inteligencia humana. Por eso que Él eligió lo necio, lo débil, lo menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. Y eso al hombre hoy día, posmoderno, no lo puede aceptar. Para que nadie se jacte en su presencia.
Porque Él es el justo, lo dice Pablo en Romanos capítulo 3. Él es el justo, Él es el que justifica, Él es el que perdona, Él es el que da, Él es el que quita. Porque no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios, de quien quiere tener misericordia. Capítulo 9 de Romanos. Expresiones que en una cultura y en una sociedad como la nuestra, ¿verdad?, parecieran ser crudas, crueles, aberrantes, pero estamos hablando de Dios. De Dios, el creador y el sustentador, el todopoderoso, que se encarnó en Jesucristo, porque además de poderoso, es amoroso. Y eso es lo que tiene que vivir la iglesia, lo que tenemos que creer nosotros. Es la palabra que el Señor dejó para nosotros, es el Espíritu de Dios que dejó para nosotros. Tengamos un momento de oración. Por favor, inclina tu cabeza y cierra tus ojos.